En este segmento le damos la bienvenida al profesor Héctor Chamiz. Él es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Columbia, además profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos y el programa Democracy and Governance de la Universidad de Georgetown. Fue profesor además en las universidades de Brown y Cornell. El doctor Chamiz fue becario del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., además investigador visitante de la Universidad de Cambridge y de la Universidad Centroeuropea de Budapest. Su línea de investigación y producción intelectual está orientada hacia el autoritarismo, el populismo, la democratización y la economía política del tipo de cambio en América Latina. Además, ha trabajado en el diseño e implementación de programas y talleres sobre corrupción, estrategias de privatización y administración electoral de las nuevas democracias. Doctor Chamiz, le damos la bienvenida y agradecemos que comparta con nosotros estos minutos en el programa. Nuestro interés en esta conversación se centra en hacer una evaluación de lo que serán los primeros 100 días del 45º presidente de Estados Unidos, del presidente Donald Trump. En este sentido, quisiéramos conocer cómo evalúa a este punto su gestión. Bueno, es una presidencia original, por llamarlo de algún modo, con algunos aspectos que no tienen precedentes en la historia de este país. Su posición frente a la prensa, su manera de ejecutar políticas vía decreto ejecutivo, sus algo, yo diría, originales también, pero extremas posiciones en cuanto a inmigración, comercio y otros temas, su posición frente al medio ambiente. En fin, es una presidencia de la cual no hay récord, con aspectos que son originales en el sentido de que no tienen precedentes en la historia de las presidencias de este país. En ese sentido, bueno, no le está yendo muy bien, nadie podría decir que le está yendo bien. Sus ataques a la prensa han recibido reacciones por parte de la prensa y de amplios sectores de la sociedad. Su política migratoria ha sido vetada por ya varios juzgados. Su política comercial no recibe mucha aprobación. Sus relaciones con Rusia, o el rol de Rusia, el papel de Rusia del gobierno de Putin en su campaña es materia de controversia, tanto entre demócratas como republicanos, el partido del presidente. Es un momento de mucha incertidumbre, fundamentalmente, porque hay algunas cuestiones que están sucediendo importantísimas, de las cuales no hay recuerdo ni experiencia anterior. Un presidente que tenga tantas dificultades para llevar adelante un programa de gobierno, para gobernar, para relacionarse con el Congreso, en fin, es un momento de incertidumbre y de duda y de una cierta inestabilidad política también, yo diría. Ahora, cuando usted se refiere a esa originalidad, ¿utiliza ese término para no entrar en terrenos como el del populismo, por ejemplo? Bueno, esa es una discusión que tiene una larga historia académica, y yo he sido parte en algunos de mis trabajos, y por el otro lado se ha popularizado como término en la conversación coloquial de la política mundial, yo diría. Y entonces a mí trato de no usarlo, porque fuera de contexto y fuera de contexto histórico también, fuera de contexto espacial y fuera de contexto histórico, el uso del populismo no captura, no retrata adecuadamente qué es Trump. Entonces, en todo caso, bueno, la gran concentración de autoridad en el Ejecutivo, en la oficina de la Presidencia que produce Trump, de eso sí hay recuerdo, de eso sí hay memoria, porque este es un sistema político de presidencia, la invención de la presidencia tuvo lugar en este país, y como todos sabemos, la presidencia, la institución de la presidencia, es una solución de compromiso frente a la posición monárquica. Entonces es una especie de monarquía mezclada con república, la propia institución de la presidencia. Entonces yo creo que es más útil referirnos a eso cuando hablamos de Trump, tal vez en una versión exagerada,
que referirnos al populismo, que hablar de Chávez o de Perón o de cualquier otro populista latinoamericano, que uno lee cotidianamente en todos los medios, ¿no? Hace poco el Economist de Londres escribió sobre Trump, un peronista en el Potomac, así, una nota con ese título, y que yo escribí en un comentario al respecto. Me pareció un despropósito analítico y la fuente de confusión, además, sobre qué es la presidencia de Donald Trump. Cuando usted hace referencia a que es un gobierno que está asignado por la incertidumbre y que no tiene precedente, ¿están vinculados estos dos aspectos que usted evalúa con relación a lo que es el ejercicio de la rendición de cuentas en un Estado con las características de la estructura que tiene el Estado estadounidense? Bueno, eso también, no lo mencioné, es importante. Bueno, desde sus declaraciones de impuestos, que no se conocieron, hasta sus relaciones comerciales y de endeudamiento, según parece, con bancos rusos, que algunos sugieren ya en algunos análisis que han circulado ayer, porque esto es tan dinámico que todos los días hay algo nuevo, además, ¿no? Uno no alcanza a procesar la información de hoy, que ya esta noche, o de ayer, que durante el día de hoy, que ya esta noche hay nuevas revelaciones. Y eso tiene que ver con el tema de rendición de cuentas, que no es solamente rendir cuentas de números, es rendir cuentas acerca de la legalidad de los actos administrativos de una presidencia. Y que, por cierto, en relación a Rusia, en relación a su exagerada propensión a gobernar por decreto, que Obama también lo hizo, vaya la aclaración, eso genera reacciones por parte de los otros poderes del Estado. Además, si uno mira, el Congreso le exige rendición de cuentas, el Poder Judicial hace lo mismo en cuanto a la emisión de los decretos de inmigración, que ya ha sentenciado negativamente, ya lo ha ordenado, varios jueces ya han ordenado la nulidad de ese decreto, de los dos decretos de migración del presidente. Y por otro lado, la prensa también le exige rendición de cuentas. Entonces, bueno, lo del populismo, a raíz de tu pregunta, no ayuda, porque en realidad el sistema de pesos y contrapesos y la separación de poderes es muy fuerte en este país, tanto que un presidente populista no puede salirse con la suya, como en las experiencias populistas típicas de Chávez o de Perón o de quien fuera. En cualquiera de esas, hechos como los ocurridos producidos por parte del presidente Trump, difícilmente habrían generado tanta reacción por parte de los otros poderes, ejerciendo su función constitucional. Y el populismo es precisamente la suspensión o el relajamiento o la disminución de esos procesos constitucionales. Estamos conversando con el doctor Héctor Chamis, él es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Columbia. Le voy a dejar, doctor, una pregunta planteada antes de hacer la pausa que nos corresponde, y tiene que ver con el hecho de si en este momento, en este transcurso de los primeros 100 días de gobierno del presidente Donald Trump, está interpretando él la división existente en Estados Unidos. Hacemos una pausa y al retorno estaremos de vuelta con más de Aymara Lorenzo en su punto.